9 de la mañana con 6 minutos. WhatsApp 3318-8076-41. Muchos temas para platicar con ustedes esta mañana. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, encantado de saludarte. Buenos días a todos, a todas. Hoy antes de saludar a Jesús Ibarra, que también nos acompaña aquí en cabina, un comentario sobre el zapotillo que ha marcado esta semana. Augusto, primero la reunión del presidente con los gobernadores de Guanajuato y de Jalisco. Después la reunión con las comunidades o con los representantes de las comunidades, y creo que tenemos sobre la mesa dos hechos. Uno, la presa no se va a demoler. Esa es la posición del presidente y la sostuvo tanto con las comunidades como con los gobernadores. Y segunda, se comienza una mesa, una mesototota, como nos gusta en México, ¿no? Que todo el mundo esté representado. Una mesa más. De 30 personas para definir qué se hace, y aparece la palabra indemnización. Entonces, pues, estamos frente al, digamos, inevitable desalojo de Temacapulín. Eso parece en los comunicados que hacen los gobiernos. Eso parece porque no perdamos de vista que aún a 80 metros la presa, Temacapulín corre riesgo. Pero no decía Alfaro que no. ¿No? Acuérdate de esa conferencia de prensa con Enrique Alfaro y con Hugo Luna, en donde dijeron, a 80 metros no se inunda. No, a 80 metros, y lo estamos viendo. Recordemos que ahora solo tenemos lluvias atípicas. Estamos en el ya con chispe es atípico, ¿no? Sí, dices, lo atípico. Es una chispeadita atípica. Y habría que hacer una inversión de aproximadamente 2,000 millones de pesos para crear algunas protecciones para estos momentos, pero de cualquier forma es un riesgo muy alto. Si se queda a 80 metros, corre riesgos Temacapulín. Y si ya llegaron a un acuerdo, pueden llegar a un acuerdo, pues nos luce mal. De todos modos, queda todo lo otro pendiente. La presa, la cortina de la presa no solo necesita terminarse, sino ahora necesitamos apuntalar lo que en estos años se pudo haber deteriorado. Tenemos que saber realmente el gasto de agua que produce el Río Verde. De pronto aparecen metros cúbicos de esos que nos gustan a nosotros aquí. Cuentas alegres, ¿no? En el papel, como hacemos aparecer carriles en las calles con pintura. En fin, queda esta mesa, ojalá venga bien, ojalá sea de técnicos que en realidad nos digan cuánta agua hay, de qué calidad es, qué podemos hacer por ella y cuánto nos cuesta. Y con las comunidades, Augusto. No, eso yo creo que hay algo, si se inunda o no Temaca, si se hace o no el zapotillo, tiene que ser con la anuencia y el beneplácito de los pobladores. O sea, no se puede inundar un pueblo en contra de la voluntad de sus habitantes. Eso es autoritario, eso es de Díaz Ordaz, eso no es de tiempos democráticos. Es un vicio de origen que tiene el proyecto. Ojalá se reponga, que se sienten a los pobladores, que entiendan la razón, que expliquen las razones y que expliquen las suyas, y que se llegue a un acuerdo que convenga a todos. Sí, a ver, sé que siempre urge, pero la gobernabilidad democrática implica eso. Sentarte en la mesa, llegar a acuerdos, negociar, aunque sean largos. Aunque dures tiempo. Ya llevamos con este asunto desde el 97, 21 años, 22 años de debate sobre el zapotillo, pero creo que es importante que se haga con la anuencia de las comunidades. Y este discurso, hoy leía las declaraciones de los empresarios por todos lados que dicen, de los representantes de cúpulas empresariales, debe prevalecer el bien común, ¿no? Como diciendo, a inundar, pues total, como nos falta agua en Guadalajara, hasta que un día nos convirtamos en que está la ciudad creciendo de forma desproporcionada y con todos los pueblos alrededor inundados, pues para ver si con eso tenemos satisfacción en términos de agua. Es decir, el bien común no puede pisotear los derechos de las minorías. No, y el bien común debe ser una construcción de individuo por individuo, comunidad por comunidad. No es una abstracción en donde un todo inacible se pone por encima de las personas concretas que forman ese bien común. A mí no me parece riesgoso intentar recomenzar el diálogo con las comunidades. Me parece que sería lo más rico, sería lo verdaderamente transformador, si de transformaciones se trata, o sería lo verdaderamente refundacional, si de refundar se trata, sentarse con los afectados directamente, claro. Que además no solo es que pierdan su patrimonio, es que conocen lo que sucede ahí, lo que ha sucedido por generaciones, y lo tienen que poner en la mesa y debemos atender. Y salieron contentos. Yo escuché al padre Gabriel después de la reunión, salieron contentos. Eso ayer es un buen inicio, un buen primer paso, pero que se hable con la verdad. O sea, nada de dobles discursos, porque uno escuchaba el posicionamiento de los gobernadores y después escuchaba lo que decían las comunidades y dices, pues ¿cuál es la versión?
O sea, en realidad, ¿qué piensa el presidente de la República? Vimos ¿no? titulares encontrados. De dos medios decían exactamente lo contrario, exactamente dices. Lo Órale, contrario. pues, digo, ojalá la mesa sea real, se pongan los temas exactamente ahí sobre la mesa para que se discuta y no solo sea un espacio para ganar tiempo. Porque muchas de estas mesas son eso, Augusto. Sí, y bueno, de entrada, si nos atenemos a la inercia, se perfila como que el zapotillo se va a quedar otra vez en veremos. Al menos 2019 y 2020 parece, ¿no? Del debate. La parte que a mí, al menos en lo particular, por lo que pienso y siento de la República, esas entrevistas diferenciadas del presidente de la República, por un lado gobernadores, representantes, ¿por qué tienen que ser y por otro lado diferenciadas? los habitantes, me parece que no debieron haber sido diferenciadas y que hay una buena dosis de control político ahí diciendo yo soy el gran administrador de la justicia aquí y los oigo a Cierto. uno, soy el nuevo Salomón de esta y a ver para dónde, ¿no? Sí, equilibrio. Esa es la parte que mancha un tanto el proceso. Creo que debieron haber estado los gobernadores con los pobladores de sus estados y llegar ahí mismo, que fuera la primer mesa con la presencia del presidente, pero el decir luego a unos como si Noé y Enrique Alfaro fueran administradores de alguna cosa por ahí. López Obrador así tuvo su discurso en campaña en este tema. Sí, sí. A veces le olvidaba que lo que dice en Guanajuato nos enterábamos aquí en Jalisco, no es así como tal vez cuando no existían las redes sociales y los medios, que una cosa se discutía y hay otra. Ahora, pues si declara en Guanajuato que va para León, pues eso significa que hay acueducto. Claro, no hay otra, hay trasvase. No, o sea, no hay otra forma de llegar el agua a León a menos de que la llevemos en cubetas, ¿no? Pero quitando eso, que no creo que sea muy eficiente, o en pipas, que no creo que sea muy eficiente, creo que ya, diálogo sin dos discursos, sin dobles caras, sentarse con las comunidades, me parece una mesa muy grande, pero bueno, ojalá dé resultado. Muy grande, insisto, que se privilegie de entrada lo técnico después, lo técnico con la opinión de las comunidades, después lo jurídico, por supuesto lo ambiental y todo lo que está detrás y alrededor del zapotillo. Jesús Ibarra, académico del ITESO, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Buenos días, saludos. Muy buenos días. Oye, el caso estafa maestra, Augusto, también, pues es el caso nacional. Rosario Robles duerme en prisión desde el martes. En la madrugada, muchísimas declaraciones en este tema. Los abogados que dicen que Peña sabía, también lo sostiene el auditor superior de la Federación, que lo tuvo que haber sabido. La propia Rosario Robles se llevó una cantidad de documentos, como si eso importara si firmó, ¿no? O sea, al final es la responsable de la Secretaría. ¿Crees que estamos empezando a ver un caso de estos que tú señalabas en algún momento, Jesús, de pues tratar de encontrar toda la trama detrás de lo que supuso la estafa maestra? A ver, voy a ser políticamente incorrecto porque justo lo que se pide es que la impunidad no persista y cuando hay alguien en la cárcel, pues todo el mundo aplaudimos. Pero soy pesimista porque creo que la apuesta tiene que ser institucional. Y me parece que hay dos razones que muestran que eso no está ocurriendo. Incluyo además los casos locales también de persecución de corrupción. Esto es, la apuesta de los ejecutivos para estos casos, para perseguir la corrupción, no ha sido la del sistema anticorrupción. Ha sido el uso de la unidad de inteligencia financiera que está en la esfera del ejecutivo y lo que nos han mostrado es que persiguen personas y sus cuentas y no la trama de corrupción. En otros países lo que sucede es que... Pero ¿no será que sí están persiguiendo toda la trama, pero nosotros nos fijamos en el pez gordo que en este momento es Rosario Robles? En este momento, digo. Bueno, habrá que ver con detalle cómo se desarrollan los hechos de investigación. La cuestión está en que cuando se persiguen tramas de corrupción, normalmente no hay detenciones al principio de la investigación. Esas detenciones vienen después y de muchas personas. Y justo tiran del hilo para llegar a los llamados peces gordos. ¿Por qué? Alguien puede decir, bueno, pues es que el sistema no está funcionando y qué bueno que los políticos utilicen sus instrumentos a la unidad para que persigan a los corruptos. Bueno, entonces habrá que estar dispuesto a aceptar que la figura del chivo expiatorio sigue vigente. Y la selectividad de la justicia. Totalmente, una justicia selectiva y politizada. Todavía en el sexenio de Peña Nieto, el Bester Gordillo fue una muestra clara de ese esquema de persecución de la corrupción. ¿Qué sucede? Pues que finalmente, y espero que no sea el caso ni en lo local ni en lo nacional, la trama de corrupción se protege con el chivo expiatorio.
¿Por qué? El quinazo, es el modelo quinazo. Es aseguro gobernabilidad a través de un golpe en la mesa, ¿no? Ahí es donde yo soy pesimista. Hasta ahora no veo que se persiga. Esa es una buena forma de trazar este debate, Augusto. ¿Eres pesimista como Jesús en el sentido de que es más el viejo modelo, simplemente ahora se llama Rosario Robles, o sí crees que la Fiscalía está actuando de forma autónoma, que Santiago Nieto está haciendo cosas distintas a lo que se hacía y que sí vamos a conocer la trama de la estafa maestra? Bueno, yo veo señales como Jesús que son preocupantes, que podríamos estar ante otro quinazo, que sea Rosario Robles quien pague el pato, ¿no? Y que se acabó, no que no es nada, difícilmente nos va a regresar los 5,000 millones de pesos no sabemos dónde están, que se están imputando, y eso es ya una lesión. Por otro lado, me parece que las expresiones del fiscal, del juez, apuntan ya a un camino diferente. Se dice ya, citemos, si el presidente y el secretario, que si sucedió a Rosario Robles sabían, si el secretario de Hacienda sabía, hay que citarlos. Me parece que eso da un paso más allá, y no solo es por el caso de Rosario Robles, también Lozoya está imputando al presidente y a quien estaba alrededor. Yo quiero pensar que lo vamos a ver diferente. También estoy en espera de que se dé esa trama. Hay rectores de por medio que tendrían que estar ya señalados también. Hay creadores de empresas fantasmas de por medio. Está documentado por el trabajo periodístico de Animal Político, por los datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que aquí me decía Gibran. La auditoría, además. Y la Auditoría Superior de la Federación. Un día en entrevista a Gibran Ramírez, un simpatizante de la 4T, me decía, es que son los títeres de la oligarquía, ¿no? De Claudio X González. Pues tal vez, si el fiscal Hertz y Santiago Nieto siguen un poquito, pues tal vez le pega a su oligarquía. Pues tal vez. Bueno, ahí está el caso de Juan Collado. Nos sorprenda, claro. ¿No? Esperamos nos sorprenda. Yo espero que nos sorprenda. Ahora, por el lado institucional que menciona Jesús, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, la pregunta es, ¿está el sistema en condiciones de que le hubieran pasado un caso de esa envergadura? Me parece que no. No ha dado señales de vida, no ha dado señales de institucionalización. El fiscal anticorrupción, es decir... El presidente no cree en el sistema. No hay manera de que Santiago Nieto, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, hubiera dicho, oigan, pues vamos convocando al sistema para que esto funcione mejor. Yo no lo veo en lo nacional, lo veo en lo local sí, donde el sistema da claras y contundentes señales de vida. En lo nacional me parece que no, y nos toca, así como fuimos muy buenos para pedir que naciera, nos toca evaluar el sistema nacional contundentemente. ¿De veras sirve para algo? Porque ahí está, al final de cuentas, lo que la gente espera se está cumpliendo. Se señala a un expresidente, se señalan secretarios de Estado. Es la primera vez que un secretario de Estado llega a la cárcel, que por otro lado podría verse también como un exceso de hacia la tribuna. Porque aparte la justificación para que esté en prisión no son los 5,000 millones, es el riesgo de fuga. Que se fugue. Porque tenía un boleto de avión a Costa Rica. Y el trámite de su licencia. Y el trámite de su licencia. El domicilio, claro. Sí. Que digamos que un buen abogado tumba eso. Yo pienso que sí, creo que ya lo estamos viendo, estamos ante un Ejecutivo Federal que hace sentir el poder. Hasta la declaración del fiscal Granados. Así es. No es muy jurídica. No, nada jurídica. Tiene mucha potencia en términos públicos. Ustedes engañaron a México durante tanto, fueron un fraude para México, es muy, muy política, pero así como que digas un gran argumento jurídico. No es jurídico, pero apunta a algo que sí el presidente dejó establecido, la justicia por delante de las leyes. Y con esa declaración lo que está haciendo es hablar de justicia, aunque no resulta. Aunque yo no creo que el presidente le diga al fiscal que haga no eso. No le dice, pero el mensaje quedó claro, quedó ¿no? enviado. Y ahí es donde mi pesimismo resurge, porque me parece que la peor manera justo de combatir la corrupción, como nos ha mostrado Brasil y Perú, es buscando personajes en la cárcel. Esa manera. Fíjate que yo pensé en Lavallato. En Lavallato, que es la gran causa en Brasil que tiene en prisión de forma, me parece, muy discutible a Lula y que supuso la destitución de Dilma. Pero cuando empiezas a ver las piezas en este caso, pues sí hay muchas flotando que, digamos, están vinculadas a Peña Nieto. O sea, Lozoya con Altos Hornos y Odebrecht, como el que pasaba, digamos, el bote para la lana en la campaña de Peña Nieto, pues de modo que Videgaray como coordinador de campaña o Peña Nieto se comprometieran con empresas internacionales a darles contratos y Peña Nieto no
no supieran nada de ese tipo de arreglos. Además, Lozoya era secretario también implicado en estafa maestra. Yo creo exacto, pero sí creo que se igual está acercando al que Alfredo presidente. del Mazo también, que es actual No sé si gobernador. se atreva el fiscal Hertz y López Obrador a ir contra Peña Nieto, pero de que lo están cercando. Y si le llega a Peña Nieto, le llega al PRI. O sea, el camino está trazado. Yo no veo como en el caso de la Quina, que lo metieron a la cárcel, se acabó y a irnos a otro asunto. Es el inicio. Luce como un inicio, hay estas señales encontradas que hablan de los viejos modos, pero por otro lado, ahí están tirados los lazos. Hay asuntos políticos que no podemos obviar, que no, en México tenemos una tradición muy fuerte de esto y parece que se está rompiendo. De entrada están saliendo del país los personajes, ¿no? También está Romero de Champs, también hay cuentas por ahí congeladas y, por ejemplo, ya tenemos a la Auditoría Superior de la Federación auditando el Congreso del Estado. Es decir, se está atendiendo la red y yo deseo que se conozca toda la trama y que al fin podamos saber por dónde se nos va tanto dinero. El pesimismo, Jesús, es que siga dependiendo la voluntad. Sí, voluntarismo, como tú lo llamas, y que no sea una estrategia institucional, sino selectiva y muy cercana a intereses políticos. Con esto despido, que Augusto Chacón nos tiene que dejar. Sigo en conversación con Jesús Ibarra. El caso de Antonio Gloria, ¿cómo lo ves? Pues un poco parecido, al menos en los modos. Es un caso que no le pasan a la Fiscalía Anticorrupción, que toma el fiscal Pero general. porque no estaba creada la Fiscalía Anticorrupción. Pero justo cuando se crea le pasan todos los casos, inclusive a algunos que no le correspondían. Porque este es hasta del viejo sistema, es y de además 2008, 2009. Lo meten al viejo sistema. Bueno, el caso es que, al menos por lo que sabemos periodísticamente, parecía un caso muy ganable por el imputado y sus abogados, y sin embargo lo vinculan a proceso. Todavía no está muy claro, y aquí no vemos otra vez la trama, porque quien estaba directamente involucrado no aparece. Ahí, bueno, íbamos a hablar con los abogados hoy, pero me pidieron ya no aparecer, los abogados de Gloria. Digamos que la Fiscalía dice que no hay prescripción por el asunto de que es sobre todo un pago a plazos y continuado, el peculado. Es decir, que el delito no se configuró en una sola acción en 2008-2009. Que le quería preguntar al abogado también, pero como no tuvimos posibilidad de entrevistarlo. Segundo, que él acompañó a la gente de Jaltrade, siendo secretario particular del gobernador, a comprar la casa de Chicago, a ver los lugares, y que él emitió un documento en donde le ordena a este organismo, siendo secretario particular del gobernador, con lo que significa ser secretario particular del gobernador, que es casi que te está mandando el gobernador a que compres, claro, que sea esa propiedad en específico. Esos son los elementos que tiene la Fiscalía, que es más difícil saberlo porque es del viejo sistema, entonces es la relación epistolar entre el abogado, el juez, y entre la Fiscalía y el juez. 6 tomos. 6 tomos. Entonces, 6 tomos. Bueno, yo lo único que espero es que lo que sea un juicio justo para Antonio Gloria. Que sea un juicio justo. Y que, por más que esté en el viejo sistema, que sea todo lo transparente posible. Así como los abogados han sido muy articulados y contundentes en mostrar su parte, que la Fiscalía sea igual y nos dé su parte para poder normar un criterio, porque igual que a escala federal, también es importante en el combate a la corrupción considerar a la opinión pública. No es solo un convidado de piedra. A final de cuentas, se vuelve un actor importante, y va a ser más importante en la medida en que conozca los detalles de cada Gloria caso. Ya está condenado. Sí, es parte de nuestra cultura autoritaria. Hay que esperar el juicio. Hoy te seguimos platicando. Jesús Ibarra se queda con nosotros. Chacón, gracias. Al contrario, Enrique, gracias a ti. Jesús, qué gusto estar aquí con el sistema anticorrupción, que ha funcionado muy bien. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando de estos temas, y más adelante hablamos sobre Temaca. De la mañana con 27 minutos. Ya nos están diciendo, estimado Jesús Ibarra, en el WhatsApp, que qué ingenuos somos, que todo es lo mismo, que el asunto de Rosario Robles es un quinazo más, que aparte tú más o menos sostienes esa idea. O sea, no, más bien al que le dicen ingenuo es a mí. Y yo, de entrada, 2 comentarios antes de que nos dé su comentario sobre esto. Uno, sí creo que hay que ir analizando los hechos, uno por uno, no dar interpretaciones y verdades absolutas simplemente porque algo nos suena. Yo sí estoy viendo cosas distintas, sí estoy viendo una unidad de inteligencia financiera que se mueve,
Sí estoy viendo un presidente que no le da tanto peso en su discurso a eso en particular. Sí veo un fiscal calladito, pero que opera. Son cosas que, a ver, podemos concluir en lo mismo. Y segundo, si fuera pesimista de creer que las cosas siempre se van a mantener de la misma manera, me dedicaría a otra cosa. Sería, no sé, ingeniero. O sea, yo distingo entre pesimismo y ser negativo. El negativo definitivamente no ve los hechos. Exacto. El pesimista, creo, pues más bien no espera mucho del cambio de la realidad, que es donde yo estoy viendo las circunstancias. ¿Por qué? A ver, para no especular, ¿cuál es qué le puede pedir alguien a una investigación en una trama de corrupción? Y esto, reseñado de otras investigaciones, sobre todo en otros países que van mucho más avanzados, que no tienen la debilidad institucional de nosotros. ¿Qué le podemos pedir? Bueno, no solo es la investigación de las cuentas, que eso está muy bien, y además coincido con lo que tú dices, hay un presidente distinto, un fiscal diferente, una unidad de inteligencia financiera que se mueve, pero le pediríamos también al fiscal, a la investigación, que revise las operaciones simuladas que tú mismo ayer describías en el libro de Estafa Maestra, y le pediríamos también la investigación sobre la ocultación de los activos, motivo de esas operaciones simuladas. ¿Qué es el quid? Y el lavado eso de es dinero. La parte importante. Si firmó o no firmó Rosario, no, eso por es supuesto que no. Lo menor. Entonces, en la trama tú investigas desde luego las cuentas, pero también investigas los entramados societarios que llevaron a esa desviación y desde luego los responsables de ello, las actividades inexistentes, las empresas del 69B, las empresas fantasmas, y entonces la trama va apareciendo porque aparecen un montón de responsables que fueron quienes hicieron las licitaciones dirigidas, quienes crearon la empresa fantasma, quienes recibieron o entregaron sobornos, quienes pusieron el sobreprecio a los servicios de las universidades y las investigaciones de las que estamos hablando, a quienes extendieron facturas falsas. Fíjate que aquí ya estoy hablando de una trama, de varios momentos de operaciones simuladas con muchos responsables que desde luego terminan en un responsable o varios responsables principales. Y cuando entonces el fiscal tiene toda esa investigación armada, ya congela cuentas, las bloquea, detiene a las personas. Si se te fugan, Jesús. Porque este es el caso de Rosario Robles, y estoy de acuerdo contigo, si uno ve las grandes tramas a nivel mundial, casi nunca empiezan con detenidos, es decir, no detienes y comienzas a investigar. Incluso ese es el viejo modelo que teníamos. Tú agárralo, tortúralo, tehuacanazo, lo que sea necesario, que hable, y ya con eso tenemos todo para hacer la investigación. Y así fue el Bester. Claro. El Bester Gordillo así fue, ¿no? Pero si se te puede fugar, si Rosario Robles sabe, los oye, ya se te fugó. Bueno, hay medidas cautelares para evitar eso. Medidas el pasaporte, boletinarlos. Sí, hay esas medidas cautelares, pero además me parece que justo al revés es como puedes generar un peligro de fuga, porque ya saben que ahí está Rosario Robles, vámonos, todos los demás, hacia abajo y hacia arriba. Me parece que cuando se hace correctamente la investigación de tramas, me refiero por ejemplo al caso Gürtel en España, hasta el final se detiene a un montón de implicados, pero no estás investigando a personas, y no solo a través de la unidad de inteligencia financiera, sino de todo un aparato institucional que persigue la corrupción. Aquí no estamos acostumbrados a esa institucionalidad, le cuesta a los políticos entender que los fiscales tienen que ser autónomos. El caso más paradigmático es el de Trump. Tenía a este fiscal especializado investigándole temas de su campaña. A Robert Mueller. Sí, Robert Mueller, sí, el fiscal especializado en el Russiagate, digamos. Pero no es el único. Bill Clinton también lo investigó por el caso de mentira al Congreso con Mónica Lewinsky, un fiscal especializado. Es, digamos, la institucionalidad de las democracias. Y al contrario, un rasgo autoritario es cuando el poder político tiene la fuerza, la potencia de intervenir cuentas. O el poder empresarial. Sí, porque la élite. Tenemos muy presente la posibilidad que tienen los políticos de utilizar a la justicia, utilizar a las fiscalías a su favor para golpear a enemigos, adversarios, para ganar elecciones. Pero también, por ejemplo, y ya referíamos el caso Lava Jato en Brasil, también fue la utilización de parte de la élite económica brasileña, del fiscal, se montó juez Moro, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que Bolsonaro
y en la derecha llegar al poder. Pero mira, justo la trama implica empresarios, No, claro. implica funcionarios, es esa élite Pero llegó que Bolsonaro. se sirve del poder público. Pero llegó Bolsonaro. Por un uso justo político de la justicia, y de la procuración de justicia. Eso es lo que tenemos que evitar, porque vamos a caer en el esquema Lavallato o en los esquemas tipo Perú o Guatemala, que aparentemente con el discurso de combate a la corrupción estás con un arma política disparando a los opositores y pues ocurre lo que está ocurriendo justo en Brasil. Llega a la derecha gracias a esa estrategia. Ahora, ¿qué tiene que ver con Jesús? O sea, el sistema anticorrupción, que yo siempre he dicho que es muy complejo, es difícil de explicar. El sistema anticorrupción lo que busca es el antídoto a eso. O sea, digamos, que ya no sea un asunto de voluntad del gobierno, sino que haya una maquinaria institucional que esté todo el tiempo actuando con relación a los casos de corrupción. Y si llega el PRI, el PAN, Morena, el PRD, quien sea a gobernar este país, esa maquinaria no se puede detener. Exactamente. Y más allá de que nos guste o no el sistema, que está funcionando o no, la apuesta es esa. Institucionalizas las instancias de investigación, de persecución y sobre todo algo importante, la estrategia no es punitiva, no es perseguir al ratón, porque siempre va a encontrar el ratón forma de escapar. Cierras más bien la llave de pagos. Y el sistema se encarga de eso en la parte preventiva, de poner tecnología, de evitar el cara a cara, de meter contratos inteligentes, blockchain. Es una estrategia muy distinta que irte sobre el corrupto y hacer toda una parafernalia de su detención, cárcel y demás. La apuesta del sistema va por ahí y claro, habrá casos de investigación y de sanción de jueces, pero la apuesta va más bien por un cambio en la gestión pública, por modelos abiertos de contrataciones, por cerrar la llave de pagos y que el político no pueda ahora decir, bueno, me apoyaste en la campaña, ahí te va tal cual contrato de obra pública. Prevenir. Saber que hay espacios en donde puede haber corrupción y decir, hay que cerrar ese grifo. Pero preguntas cuántos órganos internos de control se han instalado y que es estratégico, es la trinchera. Pero se va avanzando, no. Jesús. A ver, Guadalajara ya tiene uno. Sí, que Zapopan justo Zapopan está en el proceso. Digamos, yo creo que son dinámicas lentas, que a veces tal vez la coyuntura nos exige tanta velocidad que queremos que las instituciones reaccionen a la misma velocidad que un tuit. Y la expectativa es muy alta, ¿no? A la misma velocidad que un tuit y pues no. Sí, viéndolo bajo esta perspectiva, lo que tienes realmente que cambiar en el sistema anticorrupción o el sistema lo que tiene que cambiar es el modelo de gestión pública de los recursos, no tanto la capacidad de meter a personas a la cárcel. Esa apuesta es la que hay que seguir trabajando. Y por lo mismo, decía Augusto, pues hay que fortalecer al sistema. Fortalecerlo es darle autonomía a las fiscalías, órganos internos de control instalados. Acabamos de pedir una información al fiscal anticorrupción y nos ha sorprendido mucho que no tiene a disposición 40 millones de pesos de los 63 que le entregaron. Pues eso es debilitar a la fiscalía, no puede hacer las contrataciones que tocan para instalarse correctamente y todo el mundo le estamos pidiendo ya resultados. Y no conocemos esos intríngulis de la administración de la Fiscalía Especializada. Entonces sigue existiendo, tanto a nivel estatal, sobre todo a nivel estatal en este caso, un discurso, pero después en los hechos monetarios, económicos, hay un debilitamiento de las instancias que tienen como objetivo perseguir la corrupción. Así es, por ejemplo, el sistema estatal no está hecho para recuperar activos, no hay una unidad de inteligencia financiera en la Fiscalía, entonces eso no se le puede... Aunque ya está discutiendo. Se está discutiendo en lo de la reforma 2.0, pero hay que ser conscientes del sistema que tenemos y los alcances que hay, porque si no la expectativa ciudadana va a rebasar todo esto. Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir, Jesús, pero como una especie de conclusión, todavía no sabemos a qué tipo de escenario nos enfrentamos. Hay algunos elementos que persisten del viejo modelo político y selectivo de combatir la corrupción, pero también existen ahí algunas luces al final del túnel que tal vez en este momento sean tenues y que tal vez no sabemos si perdurarán o no. Esperamos nos sorprendan y donde hay que poner el ojo es, ¿se está persiguiendo la trama o al contrario? Es el modelo clásico de chivo expiatorio que justo oculta la trama. Hoy les recomiendo la columna de Salvador Camarena en El Financiero, se llama Hay otras 10 Rosario Robles, en el caso de estafa maestra. Jesús Ibarra, gracias. Gracias, saludos a ti y al auditorio. Gracias por acompañarnos. Volvemos para hablar de tema Capulín.
9 de la mañana con 41 minutos. Gracias por tus mensajes. Hay muchísimos WhatsApp sobre el asunto de corrupción. También opiniones sobre el Zapotillo, sobre Temacapulín, las reuniones del presidente de la República con los gobernadores de Jalisco y Guanajuato y también con representantes de las comunidades que se dieron cita el lunes pasado en la Ciudad de México. Y tenemos la voz de María González. Ella es investigadora del INDEC y al Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario y una persona que ha seguido muy de cerca todo este proceso de Temacapulín, de la presa del Zapotillo, pues desde hace muchos años. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Enrique, buenos días. Gracias por acompañarnos. Tú estuviste en la reunión, ¿no, María, con el presidente? Así es, estuvimos acompañando las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. En esta reunión había otros académicos, académicas, también diversas organizaciones y también la presencia de la Oficina del Alto Comisionado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, así como los productores de estos 10 municipios de los Altos de Jalisco que también serían afectados. María, ¿qué les dijo el presidente? ¿Algún compromiso del presidente de la República? Mira, las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo valoran como muy buena este primer acercamiento con el presidente. Son varios puntos a destacar en donde los pueblos definitivamente ganan. El primero es que la Federación no firma el acuerdo de entendimiento para la distribución del agua del Río Verde de Jalisco y Guanajuato. Este documento que se pusieron de acuerdo los gobernadores Enrique Alfaro y Diego Sinue. Eso es fundamental, porque al no firmar este acuerdo de entendimiento, la presa continúa nuevamente detenida. Sí. Un segundo elemento importantísimo es que no se va a destinar más presupuesto al Zapotillo, pero digamos, esto lo tenemos que ver desde una perspectiva en donde el presidente está reconociendo ya que el Zapotillo es un proyecto de corrupción. De hecho, el presidente en la misma reunión hace una expresión como no le vamos a poner dinero bueno al malo. Y ahí mismo, digamos, se le exhorta a que se haga una auditoría técnica y financiera justo desde esta perspectiva de que el Zapotillo, digamos, se puede asimilar al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o a otros casos de corrupción paradigmática. Bueno, ahí está Bengoa metido, ¿no? Exactamente. La empresa española que está en concurso mercantil. Así es, entonces no se le destina más dinero, se le auditará técnica y financieramente, no firman el acuerdo de entendimiento entre los gobernadores. Desde luego el presidente, su primera, digamos, postura sobre la mesa fue: yo no puedo dinamitar, yo no puedo demoler, yo no puedo desmantelar el proyecto, ¿no? Ese fue, digamos, como uno de los primeros elementos, seguido de yo no voy a usar la fuerza pública para desplazarles, yo no haría jamás eso, y no les, o sea, nada por la fuerza, todo por la razón, o sea, vuelve a usar su frase, palabras, ¿no? Uh-huh. Y eso quiere decir que a lo que invita a todos los actores, y aquí estamos hablando de 4 actores, los 2 gobernadores, sí, Jalisco y Guanajuato, la Federación y desde luego las comunidades, a que continúe el proceso de revisión y de diálogo en relación a la presa El Zapotillo. Esto es muy importante. Aquí no es que inicia el proceso. O sea, las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo vienen de 4 reuniones ya establecidas con la Federación. Uh-huh. Inclusive una importantísima que fue la visita de Víctor Manuel Toledo, ¿no? De Semarnat a Temacapulín. Sí, entonces, el proceso continúa. Y también esto es muy importante para las comunidades porque, digamos, esta reunión, tú lo sabes, era una moneda al aire. Sí, sí. O sea, podía suceder todo. Y un argumento que las comunidades también iban a poner al iniciar la reunión, solo que lo coloca primero el presidente, es: de ninguna manera esta reunión debe ser definitiva, o de ninguna manera en esta reunión, de manera precipitada, se deberían de tomar soluciones o resoluciones. Y esto lo logran las comunidades, o sea, es una reunión en donde no se toman decisiones definitivas,
en donde el presidente de México hace un llamado muy importante al gobernador de Jalisco y de Guanajuato. O sea, los está obligando de alguna manera a que volteen a ver a las comunidades, a los afectados por este megaproyecto, sí, a que los escuchen, a que dialoguen y a que se pongan de acuerdo, porque este proceso, Enrique, tú lo sabes muy bien, no ha sucedido. O sea, Enrique Alfaro pues ha declarado muchas cosas, en su Twitter ha subido muchos videos, posiciones, etcétera, pero no se han dignado a acercarse a las comunidades. Entonces la federación, digamos, los regresa, los detiene y les está diciendo, ojo, o sea, las comunidades, los pueblos son una... Aquí hay un problema político que se tiene que resolver con diálogo. Exactamente. Ahora, por lo que entiendo, María, solamente habría viabilidad para el Zapotillo si las comunidades aceptan. Es así, o sea... Ese digamos, es la consecuencia del diálogo. Los actores se ponen de acuerdo, o sea, el presidente lo que está haciendo un llamado es a dialogar, a discutir alternativas. Esto es central. O sea, el presidente sí empezó, digamos, como tajante en el sentido de no a la demolición, y eso lo entendemos y sabemos que esa fue la exigencia que llevaban los gobernadores. Los gobernadores tenían muchísimo miedo de que toda, digamos, este discurso y exigencia de las comunidades de que esta presa debería ser desmantelada, sí, el presidente se fuera a ir por esa decisión. Entonces, pero les dejó claro que no, ¿verdad, María? Exactamente. Sí. Entendemos que ese fue, digamos, el argumento con el que se mueven los gobernadores, por lo tanto el presidente es el primer argumento que coloca en la mesa. Pero cuando se fue desarrollando la mesa, cuando se le fueron poniendo diferentes puntos de vista, información, etcétera, el presidente llegó a decir, si no llegamos a ningún acuerdo, ese proyecto se queda como está y solamente firmaríamos un acta, sí, ¿no? En donde todas las partes asumimos esa responsabilidad y lo que eso significa, y yo no voy a forzar a la fuerza nada. Es decir, si no hay acuerdo, no hay acuerdo, pero más allá de que ahorita, digamos, sea un caos y que sea difícil el acuerdo, lo que nos parece relevante es que la federación sí le quiere apostar a la búsqueda de alternativas, a construir una nueva política hídrica, no solo para Jalisco, sino a nivel nacional. Y eso es algo fundamental que los gobiernos tendrían, digamos, que mirar de otra forma. Es decir, las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, los académicos, las organizaciones que trabajamos en la problemática del agua, digamos, no estamos sobre una oposición a un megaproyecto per se o sobre a una altura. Sí, no, sí. O sea, nosotros lo que estamos buscando es que se cambie el paradigma de la gestión del agua en Jalisco y por supuesto en el país, y que eso nos permita tener dos principios fundamentales: el principio de la equidad en el agua y el principio de la sustentabilidad, ¿no? O sea, el pensar que tenemos que tener una política hídrica para los que hoy existimos y para los que vienen, sí, con cuidado a la naturaleza y por supuesto con respeto a los derechos humanos. Entonces, esa es la apuesta. Las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo le dicen al presidente, nosotros nos comprometemos con la federación y nos comprometemos con los gobernadores a encontrar soluciones y a cambiar el Ahora, María, me quedan 30 segundos para despedirte, pero por lo que entiendo, el diálogo tiene que ver, por supuesto, con la presa el Zapotillo, pero también se va a discutir temas y alternativas en términos de dotación de agua para los Altos y para la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, el diálogo no se circunscribe únicamente a la presa. Mira, esto es bien importante. Lo que pasa es que cuando hablamos del Zapotillo hablamos de un sistema. Del Río Verde, ¿no? Presa Zapotillo, acueducto y presa Purgatorio. Y incluye Altos de Jalisco, León, Guanajuato y la ciudad de Guadalajara. O sea, todas estas variables tienen que discutirse, y cuando hablamos de la presa del Zapotillo hablamos de encontrar soluciones para el abastecimiento del agua en los Altos, en León y en Guadalajara. Por eso es que todos los actores deben estar involucrados, y por eso es que
no solo, digamos, es como Zapotillo. Zapotillo no tiene razón y es parte de un sistema, y esta discusión se tiene que dar de manera integral desde esta perspectiva. María González de IMDEC, te agradezco estos minutos y ojalá el diálogo fructifique y haya una salida en donde las comunidades acepten, uno, y segundo, en donde repensemos nuestro modelo de dotación de agua. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Buenos días. 9:52 al corte y leo tus mensajes. 9:54 Gracias por estar en comunicación con nosotros. Se nos fue volando este programa. Dice 2438, sea puro choro y sin soluciones. El bien de uno por encima de miles. No sé a qué te refieres. La verdad, 2438. No sé si es el tema del Zapotillo. Si quieres me lo aclaras. Isaac Díaz, el gobierno del estado debe llegar con un buen plan para la gente de Temaca a las mesas de negociación. Si se les ofrecen mejores condiciones de vida que la zona que los traslade, quizá más personas aceptarían. Lo más cómodo para el presidente Obrador es seguir dándole largas al tema, así que el gobierno de Jalisco debe ser inteligente y tener una buena estrategia para ya darle solución al tema. Coincido totalmente contigo, Martín. Dignidad para los habitantes, para quien sea. Yo creo que es profundamente autoritario decir, es que hay un bien mayor, un bien general, un interés que está por encima y por lo tanto vamos a inundar su pueblo porque necesitamos agua. Cuando los tapatíos tenemos el descaro de consumir 30% más del promedio nacional, tenemos un CIAPA que tira entre el 25 y el 30% del agua, así, tal cual, en fugas. Tenemos una serie de elementos de desperdicio que son totalmente intolerables. Y con esta superioridad moral de ese el interés de los miles, decimos que se inunden los pueblos, pues ¿cuál es el problema, no? Y también incluso los grupos empresariales que salen a decir es que el bien público, el interés de las mayorías, pues sí, apelan al interés público, el de las mayorías cuando les conviene, pero no en otros casos. En otros casos hay que respetar lo privado, hay que respetar lo particular. Hipocresía desde mi punto de vista. O sea, creo que nadie debe estar obligado a ser desplazado de su lugar donde vive por no encontrar soluciones en materia de agua. Otra cosa es si esa comunidad en particular con las mesas están de acuerdo en desplazarse. Y ahí estoy de acuerdo con lo que dices, Martín. El gobierno del estado tiene que arriesgarse. No solamente es el gobierno federal que, como dices, le va bien, largas, una mesa eterna de años para discutir todo lo que el ciclo del agua, todas las cosas que se vengan a la cabeza, porque son 30 los representantes que van a estar en esa mesa. El gobierno del estado tiene que poner su proyecto sobre la mesa y decir, a ver, encontremos soluciones. Es un problema político, y los problemas políticos necesitan diálogo, necesitan negociación, encontrar puntos comunes, y creo que tanto el gobierno de Aristóteles como el gobierno de Emilio González lastimaron mucho la relación entre el gobierno estatal y las comunidades. Lo lastimaron muchísimo, hasta negocios se hicieron con el nuevo Temaca. O sea, creo que tenemos que ser un poquito más solidarios con el otro, y eso también se empieza viendo que es profundamente autoritario decidir que la gente tiene que ser expulsada de su pueblo, de su comunidad, de su vida, nada más porque pues no encontramos mejores soluciones y no somos capaces de reformarnos. De entrada hay que ser más conscientes con el uso del agua, que es lo primero. Va a venir pronto el director del CIAPA, tuve posibilidad de platicar con él en la televisión y me decía la cantidad de consumo que tenemos, 180 litros por día en Guadalajara en promedio. ¿Sabes cuánto tiene un habitante, por ejemplo, una ciudad como Ámsterdam, que está rodeada de agua y de ríos, que tienen agua para los 102,000 años? 90. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen conciencia sobre el agua, nosotros no. Miguel Ramírez, el diálogo es lo más importante. Qué bueno que se den los espacios para una decisión correcta del tema de Zapotillo. El abastecimiento es un tema importante, la presa ayudaría a muchísima gente. Que se lleguen a acuerdos, y sí, pero siempre dando dignidad y entendiendo que los pueblos son interlocutores con los cuales el gobierno tiene que acordar. Hugo Mena Enrique, la línea 3 tiran miles de millones de agua limpia y ¿quién dice algo? Pues sí, ahí está el asunto. Gobierno, sociedad civil, todo, pues no nos hacemos responsables del agua y después pedimos que la gente se vaya a sus pueblos pues para que estemos bien nosotros, ¿no? Terminación 3337, enterras valores, vida, historia, por supuesto. El derecho a la historia, el derecho a tu comunidad, es un derecho humano de tercera generación.
Adriana, discúlpanos, el señor Pablo Lemos, el alcalde, nos cambió la entrevista el próximo lunes, entonces el próximo lunes estará con nosotros. Alfredo Enrique Noyo, el podcast que anunciaste en tu Twitter, sí, bueno, comenzamos hoy, ya lo vamos a tener por ahí de las 5 o 6 de la tarde, te aviso, Alfredo, un podcast en donde tendremos posibilidad, se llama En la misma mesa, tendremos posibilidad de discutir los temas públicos con Jorge Rocha, que es un habitual también de este espacio, para que nos escuches en Spotify, en Google, en todas las variantes que hay de podcast, Apple, todas, ahí va a estar para que nos escuchemos. 3001, buenos días, Enrique. ¿Por qué no se investiga bien el trasfondo de Toño Gloria y de los magistrados? ¿Será porque ya le tocaron sus trances al gobernador y por eso los quitó del camino? El asunto Antonio Gloria lo hemos tratado desde la semana pasada. Es difícil la investigación también porque las carpetas, no son carpetas, son del viejo sistema, pero vamos a estar atentos del tema Antonio Gloria, no lo vamos a soltar. Mañana estamos aquí en Cara a Cara con distintos temas de actualidad. Nos escuchamos a partir de las 9.